En Venezuela no se sabe con exactitud cuántos esclavos llegaron a este país. Muchos expertos piensan que alrededor de 100 millones de esclavos llegaron a Venezuela entre el siglo XVI al siglo XVIII. Estos esclavos llegaron a Venezuela a causa de la colonización. Los primeros esclavos fueron llevados en el año 1525 y era para ayudarles a los indígenas a trabajar en las minas porque los indígenas se morían muy rápido. En 1810, la Junta Suprema de Gobierno, aunque aún no estaba de acuerdo con la abolición de la esclavitud, sí llegó a prohibir el tráfico y comercio de esclavos. En 1812, el generalísimo de la Primera República, Francisco de Miranda, decretó la libertad de los esclavos siempre y cuando se unieran a su ejército. En 1801, en su bosquejo de gobierno provisorio, Miranda comenta que los indios y las gentes de color formarían parte de la sociedad y gozarían de los derechos mientras pudieran cumplir con los requisitos que esclavos no podrían obtener. Miranda vio un peligro en la estabilidad de su gobierno y solo así se decidió a otorgar la libertad a todo esclavo que se uniera a su ejército. Los esclavos logran su libertad al participar como soldado en la guerra contra los españoles. Los indígenas y los esclavos fueron controlados por los españoles. Todos querían luchar para la independencia contra la ley de los españoles. El líder era Simón Bolívar. Él sabía la importancia de los esclavos negros que podían luchar para él en las guerras, para la independencia del país. Él liberó a algunos en 1811 para que les ayudaran a luchar contra los españoles. Esto es una cita de Simón Bolívar, la Carta de Jamaica. El suceso coronará nuestros esfuerzos, porque el destino de América se ha fijado irrevocablemente, el lazo que la uña de España está cortado. La opinión era toda su fuerza. Por ella se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monarquía, lo que antes las enlazaba y a las divide. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los dos continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. Aquí, como en la historia de Venezuela, vemos cómo los españoles y los portugueses hacían en Venezuela lo que querían. Ellos eran los dueños de los negocios, de los esclavos y de todo producto que era producido. Cuando la independencia empieza en Venezuela, vemos como los criollos como Bolívar y otros se unen para compartir a los españoles para poder controlar sus propios productos y gobernar su país a su propia manera, porque el reino de España no era adecuado para los venezolanos. Cuando estos movimientos independistas empiezan, hay un gran resentimiento hacia España y todo lo que representa la opresión. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Simón Bolívar.
1819, Simón Bolívar dijo, no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles. Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la renovación de todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. Bolívar, conocido como el Libertador, hizo 2 decretos a favor de la abolición de la esclavitud en el año 1816. Durante estos decretos les dio la libertad a los esclavos que participaron en cualquier fase de la guerra. En 1819, el Libertador reclutado a 5.000 esclavos en su ejército. Cuando los esclavos fueron libertados, ellos jugaban un rol importante en la guerra, en el ejército. Después de la batalla de Carabobo en 1821, los esclavos de Bolívar fueron liberados. En el ensayo Historia de América dice que los representantes y los senadores aprobaron una ley de manutención, la cual contempló, entre otras resoluciones, la libertad de vientres y la prohibición del comercio de esclavos. Juan Montalvo, el escritor de Indios, tiene el mensaje que la libertad moral es la única manera para salvar a los indios. Nuestros indios, por Manuel González Prada, tiene el propósito que dice que los indios necesitan salvarse a sí mismos. Esta historia de los esclavos de Venezuela está relacionada con las lecturas sobre los indios. Ambos textos demuestran maneras diferentes en que los indios o las personas apresadas ganan la libertad. En el caso de Venezuela, las personas apresadas eran los esclavos y en Cuba había la opresión de los indios. En este tiempo, el camino a la libertad es la guerra y la independencia. En todos los lugares del mundo, en el siglo XIX y aún ahora, había la opresión de las minorías. Sin embargo, hay una diferencia en las situaciones. En los textos sobre los indios, la discusión sobre la libertad de los indios es en el interés de los indios. No hay tantos beneficios para la mayoría de la población, pero es moral para encontrar las maneras para dar a los indios su libertad. En el otro lado, en Venezuela, la libertad de los esclavos no era para los esclavos específicamente. La libertad de los esclavos fue un beneficio para los venezolanos y afortunadamente los esclavos tienen un beneficio bueno para ellos. En la Carta de Jamaica, Bolívar dice, sus tiranos gobiernan un desierto y solo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, limitan una precaria existencia. Algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. Lo más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que vivan combaten con furor en los campos y en los pueblos internos hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva. Aquí Bolívar no dice que los hombres venezolanos no existen en la sociedad porque
los hombres están luchando por la independencia de Venezuela. Están peleando para la libertad absoluta y para poder tener una vida mejor que no está gobernada por un gobierno opresor que esclaviza a toda su población. Bolívar menciona la esclavitud de los hombres en esta cita porque creo que quiere enfatizar que si un hombre era venezolano tenía que estar peleando para la libertad o estaba muerto. Para Bolívar, los hombres sin importar la raza tenían que unirse para poder obtener el resultado final que era la liberación de Venezuela. Bolívar, por lo tanto, deja que los esclavos puedan participar en las guerras de independencia y liberar a unos esclavos en 1811. Con esta participación, los esclavos buscan no solo liberar a su país, pero también a sí mismos. En la Carta de Jamaica, Bolívar dice: si hubiésemos siquiera manejado nuestros asuntos domésticos en nuestra administración interior, conoceríamos el curso de los negocios públicos y sus mecanismos. Moraríamos también de la consideración personal que impone a los ojos del pueblo cierto respeto maquinal en que es tan necesario conservar en las revoluciones. Aquí vemos que Bolívar piensa que Venezuela ha sido oprimida por España porque controló todos los aspectos del país. Bolívar piensa que si España hubiera sido más liberal y los hubiera dejado tener un poco de poder, entonces la revolución no hubiera sido necesaria. Nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil. Yo considero el estado actual de la América como cuando, desplomado el Imperio Romano, cada desmembración formó un sistema político conforme a sus intereses y situación, o siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones, con esta notable diferencia que aquellos miembros dispersos volvían a restablecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los sucesos, mas nosotros, que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en el contra la invasión de los invasores. Así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Simón Bolívar, Carta de Jamaica. Es el canto